y nos preguntamos qué somos. ¿Qué somos? Ni por qué, ni para qué, ni cuánto, ni cuándo, ni cuál de todos esos qué somos. Todos afluentes de un indescifrable pero concreto qué. Seremos lo que somos y lo que fuimos en nuestras horas difíciles. Seremos nuestra solidaridad, nuestro temple, quizás la cultura, la capacidad de supervivencia, eso que ahora en esta época extrañamente civilizada le llamamos capacidad de adaptación, que tantos pensadores indican a la capacidad de adaptación como la textura de la inteligencia, ¿sí? Somos nuestra mirada silenciosa que en esas capas casi imperceptibles e impenetrables de nuestra conciencia se mira al espejo, ¿sí? Hablando sobre lo que nadie más puede saber. Somos esos miedos, esos cofres enterrados con la llave secreta de nuestra selectiva memoria. La frase de Nietzsche, que dice en el libro El ocaso de los ídolos, hasta el más valiente de nosotros tiene miedo de enfrentarse a lo que realmente sabe. Hay ciertos ojos humanos, algo terrible, el indicio inequívoco de que hay conciencia, el grito clandestino que denuncia al alma. Cuando puedan y tengan coraje, vayan a pararse al frente del espejo, ¿sí? Mírate, a ver si conoces con nitidez a la persona que tenés mirándote. Y si todavía no te tocó reaccionar, si todavía la vida no apareció totalmente cruda, con espada y serpiente prendiéndose fuego y no pudiste ver tu reacción con la frialdad de un crítico de una obra de arte, a ese que tenés al frente quizás no lo conoces todavía, pero ya te va a llegar conocerlo, conocerte, ¿sí? Ante una situación límite. ¿Quiénes somos cuando tomamos decisiones importantes? Rara vez, mientras están pasando esas cosas, tomamos verdaderamente conciencia de que ese es el momento, ese es uno de los momentos que no te vas a olvidar nunca. Esos momentos raros, generalmente difíciles, que nos definen como seres humanos, como personas, y hasta de alguna manera nos jugamos parte del prestigio de nuestras almas, ahí en ese momento, en ese instante que no pudimos planear. Lo demás es acompañamiento, vidas actuadas. Hay gente que siempre actúa, hasta con ganas, ¿no? Y no sabe que lo está haciendo hasta cuando aman, simulan amar, al punto que hasta fingen ante sí mismos y pasan la vida con alguien que capaz que no quieren, pero por el propio abismo generado por el miedo a una soledad, sería mucho mejor que nos animemos a mirarnos al frente y admitir nuestro presente, admitir nuestra propia verdad, ¿sí? Yo no sé quién hubiera sido si mi avión se caía con mis amigos, familiares, no sé cuál de todos los yo hubiese estado ahí en esa tragedia de los Andes. Dicen que el mundo no es de los sensibles. Yo no sé si hubiese sobrevivido a esto. Vos seguramente sí, Cande. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Linda intro. Yo creo que lo importante no es tanto preguntarse quién hubiese sido yo si me tocase vivir esto, porque es una respuesta que no vamos a tener. Frente a una situación de tamaña adversidad, es imposible pronosticar cómo nos hubiese ido estando en esos lugares, ¿no? Lo que sí creo que se puede afirmar con absoluta certeza es que no es sin miedo. El miedo, claro. El miedo no... Porque viste que lo decidimos el miedo a veces, ¿no? El miedo... ayer un poco que hablábamos de los celos. El miedo decidís no tenerlo aunque lo sientas. Esto me genera miedo y tengo decidido que no me dé miedo. Tengo una objeción a lo que estás planteando. Pero por supuesto, si estamos para eso. Yo creo que no decidís si tenés miedo o no tenés miedo. El miedo está. Decidís qué vas a hacer con ese miedo. ¿Dónde lo vas a situar? ¿Lo vas a situar adelante para que te bloquee y no puedas tomar acción? ¿O lo vas a situar al costado para que vaya al lado tuyo? Porque está, y porque es, y porque negarlo es imposible a veces. Pero eso no te priva de seguir, ¿sí? Sería la distinción entre miedo y pánico. El pánico te paraliza. El miedo está, el miedo puede estar, pero no necesariamente paralizarte. Ya cuando te quedas quieto por ese miedo,
estás en pánico. Claro, yo creo que el miedo sí. Hay veces que sí, esto, a ver, pero pará, no tengo que tener miedo. No tengo miedo, listo, no tengo miedo. Y vas. Pero eso sería racionalizar el miedo. Claro, es... No tengo que tener, pero lo tengo. Una milésima de segundo posterior a eso. Lo que pasa es que hay veces que se juegan fichas grandes, ¿sí? Cada día... ¿Querés presentar el tema de hoy? Porque yo creo que cada día de esos días debe haber sido decir, ¿me despertaré mañana? Minuto a minuto, más que día a día, te diré. Minuto a minuto. Hoy vamos a hablar de la tragedia de los Andes, ¿sí? Este avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, que se cayó el 13 de octubre, viernes 13 de octubre para los supersticiosos, de 1972 en medio de la cordillera de los Andes. En este avión viajaban 45 personas, entre ellas un equipo de rugby, ¿sí? Los Old Christians Club, de chicos muy jóvenes, entre 19, 20 y 21 años. Yo, cuando preparaba este tema, y perdón por la autorreferencia, pensaba, ¿qué estaba haciendo yo a los 19, 20, 21 años? Y no me puedo imaginar lo que debe haber sido a esa edad, y a cualquier edad, enfrentarse con semejante monstruosidad, ¿no? Porque uno cuando ve montañas, a mí me intimidan las altas cumbres de Córdoba, ¿entendés? Totalmente. Me intimidan las altas cumbres. Imagínate lo que debe ser caer ahí después de un accidente, tremendo accidente, rodeado de gente que querés mucho y que ya no está, ¿sí? Que murió en el accidente y alrededor solo ves inmensidad. Incertidumbre. Te sentís un átomo. Sí. No sé qué será este programa, no sé qué irá a pasar con este programa, pero qué lindo viernes, ¿no? Sí, lindo viernes y lindo tema para tocar y por ahí buscar un ángulo un poquitito más humano del tema, porque este tema a nivel periodístico se cubrió más que nada desde la arista de cómo hicieron para sobrevivir en cuanto a alimentación, ¿no? O sea, se habló de canibalismo, cosa que semánticamente es hasta un poco incorrecta, ¿sí? Deberíamos hablar de antropofagia, no de canibalismo, porque el canibalismo supone que vos mataste a alguien para comértelo y también está muy asociado a rituales. La antropofagia es el acto de comer a alguien de tu misma especie, pero no necesariamente habiéndolo matado, que es el caso que tenemos acá hoy, ¿sí? Lo cierto es que el periodismo cubrió mucho con titulares eso, cuando en realidad estábamos hablando de un grupo de personas que sobrevivió en la máxima adversidad durante 72 días. Yo no me la banco sin luz. 74 días no sobrevivo. Es que las condiciones son y son mucho más adversas de lo que uno a simple pensar se imagina, ¿no? Tremendo. Porque estamos hablando de temperaturas de 35 grados bajo cero durante la noche. Estamos hablando de no tener ningún tipo de refugio salvo los restos de un fuselaje que a los 17 días de encallarse ahí sufre el impacto de una avalancha. Estamos hablando de no poder tomar agua. A ver, esto lo relatan los sobrevivientes. Tenían la boca ampollada por el frío de la nieve y tuvieron que diseñar un dispositivo para poder fabricar agua. Vos decís, bueno, estás en la nieve, comes nieve. Sí, ¿qué te pasa si comes nieve durante varios días seguidos? Ni hablar de lo que contribuye eso a la hipotermia de tu cuerpo, ¿no? Porque la ingesta de algo frío, claro, en una situación border de hipotermia, contribuye a ese estado de hipotermia que hace que tus órganos empiecen a fallar. O sea, usaban los billetes para prender fuego. Todo es límite. Tremendo. Todo es límite. Todo. Cande es un alien, chequeado, dicen. Beso grande, Rocío Labarte. Saludamos también a Alejandro que nos escribe: me gustó la introducción y coincido. Valentía no es tener miedo, es poder seguir pese al miedo. Finalmente les dejo alma fuerte. Y miren lo que compartió, que me parece exquisito. No te des por vencido ni aún vencido. No te sientas esclavo ni aún esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo. Y arremete feroz, llama al herido. Ten el tesón del clavo enmohecido, que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la cobarde intrepidez del pavo, que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios, que nunca llora, o como Lucifer, que nunca reza, o como el robledal, cuya grandeza necesita del agua y no le implora. Que muerda y vocifere vengadora, ya rodando en el polvo tu cabeza. Tremendo. Qué alucinante el tema que están tocando hoy.
me fascinó desde toda la vida esa historia. Tengo todos los libros de los que han escrito, tengo el libro La Sociedad de la Nieve. Estuve ahí en febrero del 2015 en el Valle de las Lágrimas y tuve la suerte de que nevó como nunca en unos 20 años. O sea que era un espectáculo muy parecido al que le tocó vivir a los sobrevivientes en esa zona. Y realmente es increíble el lugar y tiene una mística increíble. Apasionado con todo lo que hablan hoy. Nuestro público siempre, ¿no? Sí. Tiene una pintadita de jeta. Un abrazo grande, el crack de Pacorro. Esteban escuchándonos también a fondo en Madrid. También nos escucha Hernán y se suma a las congratulaciones por esa intro. Dice, brillante intro. Hay dos tipos de miedo, el que paraliza y el que te motiva. Tal cual, tal cual. Está muy hablado el tema del miedo, ¿no? El miedo, pero ahí aparte no tenés a quién acusarle, ¿sí? A ver, todo depende de cómo uno encare las situaciones, ¿no? Y un poquito vamos a explorar esto en este programa. No son las circunstancias, es lo que haces con esas circunstancias que son. Siempre, si vos querés, vas a encontrar a alguien con quien enojarte o con quien detenerte en esa bronca y en ese resentimiento y en esa resignación. Puede ser el piloto, puede ser Dios, puede ser la naturaleza, puede ser lo que quieras. Pero también tenés la opción de hacer un pasaje a la aceptación y a la ambición. Y la ambición en el mejor de los sentidos de la palabra, ¿sí? La ambición entendida como un algo que está allá adelante a lo que aspiras y que te hace moverte entre medio de toda esa enmarañada adversidad. Encarnar la utopía. Martín querido, Cande querida, a toda la delicadamente perfecta audiencia de Digital Lab. Muy buenas tardes, soy Marce Bosch. Yo tenía 9 años cuando sucedió esto. Me acuerdo que me llegó a mis ojos a través de la revista 7 Días que había por aquel entonces, y yo se la escamoteé a mi viejo, no bien comprada, porque leía Mafalda en la última página. Fue, para el niño que era yo, fue realmente conmovedor. Me devoré las 20 páginas que venían ahí en la revista. Y hay como dos suertes de moraleja en esto, ¿no? Porque por un lado está la milagrosa resiliencia de esta gente, de los sobrevivientes, ¿no? Pero por otro lado también está el aprendizaje que vos podés estar en un momento en un avión y al momento siguiente la realidad te dice, tácate, te pongo en este otro lugar. No hay una sola vez que yo haya sobrevolado la cordillera de los Andes, ya sea acá en Argentina o en otros países, que no recuerde este suceso cuando vas viendo los Andes desde arriba, ¿no? Por supuesto que deben haber caminado al lado del miedo, pero está bueno que en esas circunstancias, supongo que lo deben haber hecho, conviene decirle al miedo, mira, déjame ir a mí primero, vamos a caminar juntos, pero déjame ir a mí primero porque vamos a ver cómo salimos de esto, ¿no? Saludos, los quiero mucho. Cuando estás, qué sé yo, estás en las leñas y te vas al casino, por ejemplo, o caminás de noche que te pusiste bien pedo, estás ahí en el boliche, te volvés a dormir y caminás unas 7 cuadras a la noche en la nieve, en el frío, y estás totalmente preparado para estar caminando por ahí, y ya la última cuadra es como el kilómetro número 41 de la maratón, así que... Agonía. Boludo, ¿cómo puede ser que alguien pueda haber sobrevivido 74 días sin tecnología, sin nada, sin comida, sin agua? Y con la hostilidad de la montaña, porque la montaña cuando quiere es bien hostil. Olvídate. Maxi de Santiago nos dice, si hubiera estado en ese vuelo y hubiera sobrevivido, creo que el día 3 lo salvó a todos. Considerando que Maxi se vino desde la Cañada hasta la radio con 45 grados de calor caminando, yo le creo. Seco estaba. Yo le creo. Yo si venía en taxi llegaba más transpirado que... Yo siempre destaco con este tipo de sucesos es como el capitán del equipo nombrado y votado por todos los jugadores capitán en situaciones normales, cómo es reemplazado por los líderes naturales en la situación extrema que les tocó vivir. Pacorro, ¿no? Pacorro. Yo me lo vi encontrado entre copas este fin de semana en algún lado. Pacorro everywhere.
Colgado un poco con el audio de Marce Bosch, ¿no? Nuestro brillante colega, Sí. fundador de este programa, gran amigo, gran persona que hoy iba a estar acá, no pudo venir. Y me quedo colgado, me queda picando lo imprevisible que es la vida, ¿no? Que realmente, y el hecho de ese hecho raro, literal, de cuando la realidad le gana a la ficción. Sí. Vos empezás a ver una película. Yo por ejemplo me acuerdo cuando pasó lo de las Torres Gemelas, que es un muy lindo tema para que hagamos acá. Cuando quieras. Bien, pero yo me acuerdo de ese 21 de ese 9 de septiembre, ¿fue? 11 de septiembre. 11 de septiembre de 2000. Sí, yo me acuerdo. 2001. Yo me acuerdo que pensaba, ¿no? Si yo me siento en el cine y veo que entra un avión de talibanes y chocan dos aviones seguidos en las Torres Gemelas, me levanto del cine y me voy. Decís, ¡ah! Se fueron al carajo. La historia del COVID es una de esas películas de Bond y esas misiones imposibles de Tom Cruise. Viste que tira una chilenita a Cristiano Ronaldo y agarra la pistola y le pega un patadón al gatillo y mata al que viene en la moto a 200 por hora y le pega el tiro en medio de las dos cejas. ¿Viste? Decís, es imposible que haya esta pandemia, que el mundo se haya convertido en lo que está. Y esas cosas que pasan, ¿no? ¿Cómo van a sobrevivir 74 tipos ahí? A veces las cosas abstractas saben a concretas y las concretas a abstractas, ¿no? Esa cosa de la ficción y la realidad. Y a veces vas a comprar abstracta R301 en el Paseo de Lugones también. Yeah. ¿Cómo estás? Un poco en línea con esto que hablábamos de lo que trae Marce, ¿no? Como ese pasaje instantáneo de estar en el pico máximo de la euforia a estar sumergido en una verdadera pesadilla. Esto lo relatan los sobrevivientes. Hay que pensar que ellos tenían la edad que contamos que tenían, 19, 20, 21 años, y se estaban yendo a jugar al rugby a Chile, y algunos de ellos era la primera vez que se subían a un avión. Era la primera vez que veían nieve. Venían en ese avión de fiesta. Era como un viaje de egresados esto. Y de un segundo para otro, y mismo también cuando empieza la turbulencia y les dicen, ajustense los cinturones que vamos a bailar un rato, ellos se lo toman con cierta gracia, ¿no? Y empiezan con el famoso cantito del ole. Hasta que el ole fue mucho más que un ole. Hasta que se dieron cuenta que el avión se estaba cayendo. Hola chicos, quería comentarles que tuve la posibilidad de presenciar una charla de uno de los sobrevivientes de los Andes y puedo decir que después de eso la vida se ve con otro valor y que la fuerza interior no tiene límites. Recuerdo que no pude contener las lágrimas de lo que me transmitió. Un abrazo, Diego Vega. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Yo vi la película una noche y me calenté la comida, comí como 5 platos mientras veía la película. Te da hambre, ¿viste? Te da... Sí. Quiero recomendar, más allá de la peli, que fue como lo que expuso este tema y este caso al mundo, ¿no? Porque era una peli muy taquillera, estaba Ethan Hawke, toda la movida. El documental La Sociedad de la Nieve es un documental que retrata de manera exquisita todo lo que sucedió con verdaderos testimonios de los sobrevivientes. Y con los sobrevivientes, y esto es una notita que a mí me pareció muy relevante, con los sobrevivientes con sus hijos en el Valle de las Lágrimas. Volvieron al Valle de las Lágrimas con sus hijos. Fíjate qué simbolismo que tiene eso, porque esos hijos están hoy acá, porque ellos pudieron sobrevivir a eso. Exactamente. Un abrazo grande para mi amigo Blas Correa, sintonizando. Dice, ¿cómo estamos hoy? Blas, querido. Saludamos también a Luciano y a Eduardo, padre e hijo que nos escuchan siempre. Qué grande. Que cómo no te grabé esa intro con la voz tuya y la voz de Cande y le hago un tema y mando la voz ahí. Te digo, ¿cómo no lo grabé, la puta madre? Te lo mando. Estamos grabando. Te lo mando, Corlan. Y cuando estos chicos pensaron que la vida no podía ser peor después de que se estrellase el avión, 8 días más tarde deciden cancelar, suspender todas las búsquedas de sobrevivientes en ese accidente en la cordillera. ¿Y a los cuántos días es el aluvión? A los 17 días. Eso fue lo más difícil, ¿no? Eso fue lo... Son todas pruebas como que uno pensaría como insuperables, ¿no? Porque vos imaginate estar en esa inmensidad, con esa desesperación y escuchar por una radio que captas de pedo que se canceló la búsqueda. Imagínate escuchar, no te están buscando más.
Porque vos cuando se cae el avión, decís, bueno, en algún momento me van a venir a buscar. Y escuchás que no te van a buscar más. Hubo uno de los integrantes, Gustavo Nikolic, que entró al fuselaje a comunicarle a los demás que no los buscaban más, y lo hizo de la siguiente manera: buenas noticias, no nos están buscando más. Imagínate, todos los compañeros lo miraron como, ¿qué te pasa? Y él dijo, vamos a salir de acá por nuestra cuenta. A ese le quiero un Digital Love. Y como decíamos recién, cuando pensás que no se puede poner peor la historia, 17 días después del accidente viene una avalancha que los deja, y esto no es un decir, ¿sí? Tapados en nieve. Literalmente tapados en nieve. Muchos de los sobrevivientes relatan este momento con una experiencia de estas de pasaje a otra dimensión u otra vida, o lo que nos pasa cuando nos morimos, ¿no? Empezaron a sentir una paz absoluta, empezaron a ver una especie de luz que los convocaba. No se dieron cuenta, pero estaban muy cercanos a morirse, hasta que Nando Parrado agarra un fierro que había en el fuselaje y perfora el techo del avión para que pueda oxigenarse. En esa avalancha se murieron 8, entre ellos el capitán del equipo de rugby, que venía oficiando como líder, pero se murió en la avalancha. Se quedaron sin líder. Y esto lo relata muy concreto Nando Parrado, porque él, según él cuenta, era uno de los promedio en el grupo, ¿no? Como que no destacaba mucho. Y pensemos que Nando Parrado particularmente había perdido a su mamá y a su hermana en el accidente. Su mamá muere instantáneamente y su hermano unos días después. Bien. Y a sus 4 mejores amigos. O sea, un tipo que perdió a su mamá, a su hermana, a sus 4 mejores amigos, y que naturalmente empieza a ocupar el rol de ese líder que finalmente, como todos saben, junto con Roberto Canessa, son los responsables de que puedan rescatarlos, ¿no? ¿Puede ser que no nos conocemos hasta que no nos toca eso? Y yo creo que obviamente no te conoces hasta que no tenés que enfrentarte con la absoluta adversidad. Porque ahí salen recursos que, si te los pregunto hoy acá en este estudio de radio, con la temperatura justa, con la ropa justa, con posibilidad de alimentarte, de tomar agua, vos no dimensionás lo que debe ser estar en esa situación y qué recursos te pueden llegar a salir a vos de esa situación. De verdad, ¿no? Vos sabés que a mí en los momentos difíciles me encontré con partes mías que yo no sabía que las tenía, y después las empecé a usar. Uh-huh. Pero que me dieron algo que yo creía que no tenía y empecé a contar con eso. ¿Sí? Es como media sabia la vida, ¿no? A veces. A mí me gusta pensar que en la vida se evoluciona a las trompadas, ¿no? Cómodo no se evoluciona, el crecimiento es incómodo, es doloroso. Se padece un poquitito hasta que podamos conectar con esos recursos que todos tenemos. Y una vez que lo miramos para atrás y que dejamos la circunstancia y la experiencia ahí en la línea de tiempo, podemos valernos de esos recursos que nos encontramos en ese momento para la vida de todos los días, ¿no? Entonces, indefectiblemente, un pasito evolutivo damos en nuestra autobiografía. ¿Sabés que en esta historia está bueno también meterse a ver las microhistorias que hay, ¿no? Porque cada persona que iba en ese avión tiene una historia particular, y a su vez las familias de esas personas tienen una historia particular. Una que fue de público conocimiento por la notoriedad que ya tenía fue la de Carlos Páez Vilaró, el padre de Carlitos Páez. ¿Sabes que tuve una transacción comercial? Yo me reuní con él. Ah, mira. Sí, es un magnate. Era un magnate, bueno. Y una vez estábamos en la playa y él estaba en la reposera del lado y yo junté caracoles y empecé a venderlos. Yo debo haber tenido 3, 4 años. Y decía, boludo, ese es Páez Vilaró, Martín. ¿Le enchufaste unos caracoles a Páez Vilaró? Sí, olvídate. Te vi la cara cuando arranqué a decir que tuve una transacción comercial. Dije, Páez te compra arte. Para los que no saben quién es Carlos Páez Vilaró, fue un artista uruguayo muy muy conocido y creador, entre otras cosas, de Casa Pueblo, que es una casa muy famosa. Y él tenía a su hijo entre los tripulantes de este avión, ¿sí? Carlos Páez, que sobrevivió al accidente. Y Páez Vilaró, ¿sí? Carlos padre, nunca dejó de buscar a estos chicos. Inclusive en el momento en el que se suspendieron las búsquedas oficiales, Páez Vilaró fue pueblo por pueblo de todo el radio de la posible zona del accidente, preguntando si sabían algo del avión, del accidente, de unos chicos uruguayos. Y esto parecía un esfuerzo
que no iba a llevar a nada, ¿no? Pero tuvo su aporte, porque cuando Roberto Canessa y Nando Parrado se encuentran con el famoso arriero, Sí. el arriero vuelve al pequeño poblado y habla con los hombres de ahí para ver si sabían algo, si tenían idea de algo, y estos hombres le dicen que el padre de uno de esos chicos había estado ahí hace unos días preguntando. Todos los esfuerzos en esto sirvieron para poder estar contando esta historia hoy con algunos, no todos, sobrevivientes. Tuvieron un montón de, entre comillas, fracasos en los intentos por salir de allí, ¿no? Sí. La primera expedición que armaron como para empezar a movilizarse hacia una posible solución, fueron 4 los integrantes de esa expedición. Fueron Numa Turcati, Antonio Visitín, Roberto Canessa y Nando Parrado. Ellos 4 encontraron la cola del avión. Y cuando encontraron la cola del avión, encontraron un montón de insumos, ¿no? Encontraron algunos chocolates, 3 empanadas, unas latitas de... Pasta de dientes, se la Pasta de comían, dientes. decían no sabes lo rica que está. Era el postre, la pasta de dientes era el postre. Lo tomaban como un postre, ¿sí? Encontraron un cómic también entre el equipaje. Encontraron un cómic y cuentan en la historia los sobrevivientes, uno de ellos, ¿sí? Que fue Antonio Visitín, que encontró su valija, ¿sí? Encontró su valija. Que eso significaba también mucha más ropa para todos. Pensemos que ellos venían de Uruguay, ¿no? De la primavera, de jean y camisa venían estos pibes. Claro. Y estaban de repente en la cordillera de los Andes a 4.000 metros de altura con el jeancito y la camisa y alguna que otra campera. Ese hallazgo significó muchísimo para ellos a nivel motivacional y también se abrió como una puertita, una posibilidad que era conectar las baterías del avión con la radio que tenían en el fuselaje donde había caído la trompa. Bien. Y esa fue la misión siguiente, ¿sí? Conectar esa radio con esa batería. La batería pesaba 24 kilos. No había forma de llevarla cuesta arriba hasta donde estaba el fuselaje. Entonces decidieron hacer el camino inverso. Ir a buscar la radio del avión, desmantelarla y llevarla hasta la cola para ver si podían conectarla. Qué loco tomar decisiones, ser el indicado para tomar decisiones de vida o muerte para un grupo de gente, ¿sí? Y que esas decisiones tienen que ser totalmente cuando hay vida en riesgo. Sí. La responsabilidad que conlleva. La propia y la de otros. La propia y la de otros. Y vos sos el responsable de tomar esa decisión. Entonces te tenés que basar en decir, che, bueno, ¿qué factores incluyen la decisión? ¿Por qué decidir esto? ¿Por qué este otro? Y ahí nombraste la ambición, ¿sí? Uh-huh. Perdón, no puedo evitar pensar en las vacunas. No puedo evitar pensar en las 13 millones de vacunas que le correspondían a Argentina por haber puesto 6.000 voluntarios a probar la vacuna Pfizer. No puedo evitar pensar en eso y no quiero hablar de política. Estamos hablando de vida o muerte, ¿sí? Y en este contexto también es como que tenían que aflorar expertise que no existían en realidad, ¿no? El estudiante de segundo año de medicina, Roberto Canessa, era el médico, ¿sí? Y él mismo lo dice, yo de medicina no sabía nada, estaba en segundo año de la facultad, no tenía idea. Pero tenía que comer proteínas. Pero tenían que comer proteínas también. Antonio Visitín era el pilar del equipo de rugby. Y por tener la fuerza que tiene que tener un pilar del equipo de rugby, era uno de los apuntados para las expediciones. Tenía un cuerpo más fuerte, ¿sí? Tenía más aguante, tenía más masa muscular. Sí. Y Roy Harley era uno de los integrantes que era aficionado a la electrónica. Aficionado, no la música. Sí, claro. Aficionado a la electrónica y él fue... De hecho, en el año 71 capaz que no existía. Claro, 72. Él fue el designado para hacer funcionar esta radio con esta batería, ¿no? Lo fueron a buscar a Roy, lo llevaron a la cola del avión y le dijeron, trabaje. Y durante 8 días Roy intentó hacer funcionar esa radio y nunca pudo porque en realidad la batería tenía menos voltaje del necesario para hacer funcionar la radio. Y esto también es un factor importante, ¿no? Porque la ignorancia, en este caso, sirvió como un motor para seguir. Si estos tipos hubiesen sabido todo lo que en realidad era, que la batería no servía, que estaban muchísimo más metidos en la cordillera de lo que pensaban,
que sufrían, que pasaban riesgo de muerte, aun cuando ellos no sabían que estaban corriendo el riesgo estaba. Si ellos hubiesen tenido toda esa información, tal vez se hubiesen dejado morir. Yo creo que la ignorancia les jugó a favor. Si a los 17 días de aluvión hubiesen sabido que le quedaban 47 días, 57 días más, ahí yo creo que no llegaban. Yo creo que no. Se te vence la cabeza. Sí. ¿Sí? A propósito de lo que cuenta Cande de Páez Vilaró, escuché una entrevista que le hicieron una vez que dijo que a él lo afectó más la separación de sus padres que la tragedia de los Andes. Es un poco, habla de lo que también dicen otros de los sobrevivientes, de que cada uno vive su propia cordillera, digamos, o cruza su propia cordillera. Tengo un detalle de una transacción comercial de Páez Vilaró. A ver. Te olvidaste de contar que te los compró por $1 y yo te mandé a llevárselo de vuelta y no te lo quiso recibir. Que mucha barca. Sí. Perdón. Polirrubro, digo. Eran unos buenos caracoles para vender, ¿no? Justo lo que le faltaba a Páez Vilaró, caracoles. Si en marzo del 2020 hubiésemos sabido que íbamos a estar encerrados 7 meses, se nos vencía la cabeza a todos. La ignorancia también le salvó el encierro a la humanidad. Mira. Tremendo programa, chicos. Los estoy escuchando súper atenta y conmovida de la historia esta, que la conozco a través de mi mamá, que es una gran profesora, docente de historia y fanática de relatarnos lo que sucede y lo que sucedió. Estuve en Casa Pueblo con ella, viendo el homenaje que le hace Carlos Páez Vilaró a su hijo y a los sobrevivientes, bueno, y también a quienes no pudieron volver. Así que tremendo todo, y muy fuerte que estos padres nunca perdieron la esperanza de encontrar a su hijo con vida. Le mando un beso enorme a mi mamá, que no sé si está escuchando el programa o si está durmiendo las siestas. Y un poquito entrando en el tema más taquillero de esta tragedia, ¿no? Pero sin ir a lo macabro o a lo morbo. Lo que sucedió con los que habían sobrevivido al accidente era que, por supuesto, se estaban quedando sin alimento y antes de llegar a la extrema decisión que tuvieron que tomar, intentaron muchas cosas. Intentaron comer zapatos, por ejemplo, cuero de zapato, pero se dieron cuenta que se estaban envenenando por los tóxicos que tenía. Intentaron comer la goma espuma de los asientos y se dieron cuenta de que no tenía ningún tipo de nutriente. Intentaron comer cremas faciales a base de huevo, porque leían que era a base de huevo y decían, bueno, dale, probemos con la crema. Maquillajes, hasta que en un momento el cuerpo mismo empezó a reaccionar. Cada cuerpo se empezó a consumir a sí mismo. ¿Sí? Se empezó a consumir a sí mismo y se dieron cuenta que no iban a sobrevivir si no ingerían proteína. Y estaban en el medio de un glaciar, ¿sí? No había ni líquen, no había nada. Roca, hielo y nieve, era lo único que había alrededor. Y ahí es cuando entre ellos, en primera instancia, hacen un pacto en el que acuerdan que si alguno muere, de los que estaban vivos en ese momento, esa persona que moría entregaba su cuerpo para que puedan alimentarse sus compañeros. Así inició todo esto y fue un debate ético y moral muy importante dentro del grupo, pero después le empezaron a dar una lectura hasta de corte religioso, ¿no? Recordemos que eran chicos que venían de un colegio religioso y empezaron a tomar esto como la Eucaristía, ¿no? Como ese cuerpo de Cristo que está ahí para que vos puedas tomarlo para sobrevivir. Y así fue como empezaron con el tema de la antropofagia, ¿sí? Hubo algunos que no pudieron. Hubo algunos que no pudieron comer. No pudieron comer. No pudieron. No pudieron por una cuestión moral, ética, por una cuestión hasta física, ¿sí? Fisiológica. Uno de ellos fue Numa Turcati, que fue uno de los miembros de la primera expedición, la de la cola del avión. Numa murió el 11 de diciembre pesando 25 kilos. Y la muerte de Numa, entre otras anteriores que había habido de algunos que estaban accidentados y que se les había gangrenado sus heridas, fue el último disparador para que Tintín, que es Visitín, Roberto Canessa y Nando Parrado tomen la decisión
de encarar esa famosa expedición final. Excelente programa el de hoy, estoy re atenta escuchándolo, son unos genios. Abrazos desde Río Ceballos, nos dice Romy. Beso, Romy. Y empezó la expedición final. Estos 3 valientes corajudos se cargaron el equipo al hombro, muy asistidos por sus compañeros también, ¿no? Que se aseguraron de darles la mejor ropa, darles los lentes de sol, porque imagínate que también se quedaban ciegos con el reflejo de la nieve. Y ahí fueron estos 3 a escalar una montaña que hasta el día de hoy escaladores profesionales no entienden cómo estos tipos hicieron para escalar esos riscos. No lo entienden. Es sobrehumano. Cuando llegan a la cima y llegan a ver qué hay del otro lado, ellos esperaban ver valles verdes chilenos, ¿sí? Esperaban encontrarse en otro lugar. Se encontraron con la inmensidad de la cordillera, se encontraron con más y más y más cadenas montañosas nevadas. En ese momento tomaron la decisión de seguir solamente Canessa y Nando Parrado para poder suministrar bien esa comida que habían llevado, porque pensaron que la expedición iba a ser mucho más corta. Tintín volvió al fuselaje para avisarles que la cosa estaba un poco más jodida de lo que pensaban. Y estos dos amigos, Canessa y Parrado, se miraron y Parrado le dijo a Canessa, esto relatado por sus propias palabras: puede que esté caminando hacia la muerte, pero preferiría caminar para encontrarme con mi muerte que esperar a que llegue a mí. Saludamos a Zurita, que por supuesto se suma al Dale que es viernes. Vamos Digital Love, programón como siempre. Lindo track para que se arme el bonde, dice Martín. Vamos, papá. 38 kilómetros en 10 días hicieron Roberto Canessa y Nando Parrado. Sí, pensemos que son 38 kilómetros en el medio de los Andes, ¿no? Montaña. No son 38 kilómetros de derechitos. Sí, y que el oxígeno no es tan piola tampoco. Para nada piola. Hay que decir que lo que nunca se enteraron ellos es que a 21 kilómetros había un hotel, el Hotel Las Termas, abandonado, donde podrían haberse refugiado. Pero bueno, con el diario del lunes, ellos ni siquiera sabían a dónde estaban. Ellos pensaban que estaban cerca de Curicó, por lo que les había dicho el copiloto antes de morirse, pero el copiloto tuvo un error enorme de cálculo de la ruta y justamente por eso se produce el accidente. O sea, nunca estuvieron en el lugar donde ellos pensaban que estaban. ¿Por qué se produce el accidente? El accidente se produce porque había condiciones climáticas adversas y habían perdido mucha visibilidad. Y la ruta que ellos usualmente tenían que hacer por las características del avión, ¿sí? El avión no podía hacer una ruta comercial tradicional porque no toleraba las alturas de la ruta comercial tradicional. Entonces lo que tenía que hacer el avión era como un pasaje por la cordillera y después una vuelta en U para meterse en Santiago de Chile. Y tenía que pasar por Curicó y hacer esa vuelta en U. Cuando el piloto pensó que estaba a la altura de Curicó para dar la vuelta, da la vuelta al avión y en realidad todavía no estaba en Curicó. Estaba en el medio de los Andes y se enfrenta, cuando sale del pasaje de las nubes, se enfrenta con la montaña, tira la potencia del avión para elevarlo, ¿sí? Para elevar la trompa del avión, pero ese avión no tenía la potencia suficiente, ¿sí? Para esa altura y para esa, digamos, para elevarse tan rápidamente. Y es ahí cuando el avión choca contra el risco, ¿sí? Golpea la cola, se desprende la cola, después un ala, después la otra, y la trompa se desliza en un tobogán de nieve de unos varios kilómetros. Sabés que esta historia también inevitablemente a mí se me conecta con la historia de Viktor Frankl, ¿no? El hombre en busca del sentido. Esas situaciones adversas de la vida, y si no leyeron ese libro se los recomiendo, es una biblia de vida. El hombre en busca del sentido es un libro que escribió propiamente Viktor Frankl, quien acabo de nombrar, un psicólogo que estuvo detenido en un campo de concentración, ¿sí? Y estuvo al borde de la muerte y le mataron a toda su familia y el tipo registró todo lo que iba viviendo y desarrolló un abordaje terapéutico para precisamente vivir con propósito, para encontrarle el sentido a la vida más allá de las circunstancias. Encontrarle el sentido a la vida en los últimos días que le quedaban. Exactamente, algo que te motive a seguir respirando básicamente. Y tomo esta frase de ese libro: las circunstancias externas pueden despojarnos de todo, menos de una cosa: la libertad de elegir cómo responder a esas circunstancias. Tanto Viktor Frankl como los sobrevivientes de la tragedia de los Andes eligieron responder a esas circunstancias. No, bueno, vamos a ver acá de Bilbao distraer como verme a mí pasar una moto haciendo wheelie, tipo así algo que nunca creí que... No, pero tengo un micro pequeño aporte para hacerte también, analizando esto desde un punto de vista más psicológico, ¿no? Que es el aporte de la psicología positiva de Martin Seligman. En la psicología positiva, que es una rama de la psicología, claramente, claro,
se enumeran como 6 virtudes, 6 fortalezas de los seres humanos para desarrollar su bienestar, ¿no? La sabiduría y el conocimiento, Sí. el coraje, la humanidad, la justicia, la templanza y la trascendencia. Todo de nuevo, por favor, porque es muy interesante. Sabiduría y conocimiento. Y no está mal aclarar que es una rama. Es una rama, sí, por supuesto. Es una rama que se dedicó a estudiar el comportamiento humano, ¿sí? Durante muchos años y a tratar de abordar la psicología de las personas desde un punto de vista positivo, pero no positivo desde la vida es bella, ¿no? Sino que no trata patología, no aborda, no estudia patología, sino que estudia esos recursos que vos sí tenés para poder generarte un bienestar. Bien. ¿Sí? Recursos que todos tenemos, que por supuesto los podemos desarrollar más o menos dependiendo de nuestra voluntad. Yendo al programa de ayer, por ejemplo, para combatir los celos. Claro, y por decir, ejemplo. tengo que corregirme en esto. Por ejemplo, con estos recursos que sí tengo. Tengo que lograr la templanza cuando siento una situación de amenaza con relación a mi pareja, mis amigos, lo que sea. Muy ¿no? bien. Entonces, sabiduría y conocimiento, coraje, humanidad, justicia, templanza y trascendencia. Todos estos factores los podemos encontrar en la historia de estos sobrevivientes de la tragedia de los Andes. Hola, buenas tardes. El hombre en busca del sentido. Libro de Viktor Frankl, neurólogo austríaco que pasó por 4 campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y que también vivió la Primera Guerra Mundial. Plantea el eje central es la voluntad de sentido, a diferencia de las otras 2 escuelas vienesas de psicoterapia. La de Adler, que plantea la voluntad de poder, y la de Freud, que plantea la voluntad de placer. Lamentablemente acá en Córdoba y en la Argentina, en esta parte del mundo, no se utiliza por el gran negocio de los psicofármacos y la psicoterapia apoyada en medicamentos. Lo digo con conocimiento de causa porque estoy bajo tratamiento y me he cansado de buscar acá en Córdoba a alguien que haga logoterapia y no hay. Así que lo investigo y lo busco por mi cuenta. Es un libro que se lo recomiendo a todo el mundo que esté pasando por momentos difíciles. Es de gran apoyo. Un saludo a todos y si pueden pasar un poco de rock and roll. Yo sé que la radio tiene otra temática. Un saludo y un abrazo. Bueno, muy interesante el mensaje, muchas gracias. Ponemos mucho rock and roll la primera hora, como escucho muy poco rock and roll en otras radios, ¿sí? Así que te invitamos a escucharnos el programa entero y a formar parte de esta comunidad musical e ideológica que se llama Digital Love. Cande. Bueno, un poquito para ir concluyendo y cerrando. Por supuesto, es muy difícil de abordar todo lo que sucedió en esos 72 días en esa cordillera y lo que sucedió después también, ¿no? Pensemos que estos son chicos que es como que volvieron de la muerte, porque ya sus familias los daban por muertos y de pronto aparecieron de vuelta en la vida, ¿no? Pero yo creo que la conclusión más valiosa que nos podamos llevar de esto, o el aprendizaje más grande que podamos tomar de esto, es este paralelismo que nos compartió un oyente antes también, del que hablan mucho los sobrevivientes, de que cada uno tiene su propia cordillera. Y cuando nosotros tomamos la analogía, la imagen de la cordillera... Fue un mensaje de Jorge Urquiza. Bien. Cuando nosotros tomamos como analogía la imagen de la cordillera, ¿sí? Vemos la cordillera tan maravillosa, tan imponente, tan potente, que nos deja boquiabiertos, pero que también a veces puede ser muy dura y la montaña puede enojarse y ponértela muy difícil. Yo creo que sintetiza una imagen perfecta de la vida. La vida puede ser espectacular, imponente, te puede sacar la respiración del disfrute y el goce, y a veces también se puede poner muy jodida. Lo importante es tomar este episodio de estos tipos como una confirmación de que la cordillera se puede cruzar, por más que se vea muy, muy jodido todo. Cande Bilbao, Marce Bosch, Mike Olini, Indio Fernández, Rocío Labarte. Muchas gracias por toda esta semana, por tan lindos programas. Gracias Martín Dagún, Pedro Gioboglanian, Jaime Servent, Lisandro Iacobelli, Randy Vergara. Gracias a toda la gente que nos llenó toda la semana de mensajes, toda la semana, por tanta participación positiva.
Por tanta música, por tanto todo. La verdad que nos dan un montón. Hermoso programa, Martín, gracias. De último mezclalo, dice. Abrazo, Luca, querido. Bueno. Gracias, Martín. Muchas gracias, de verdad. Toda la compañía que nos dan la valoramos mucho en serio, la participación, les tenemos mucho respeto, respetamos mucho las opiniones de ustedes y nos interesa mucho todo lo que siempre tienen para agregar y para decir, ¿sí? Muchas veces inclusive nos informan. Totalmente. Por más que nos rompamos el culo estudiando, nos informan. Siempre lo decimos y por ahí suena un poco cliché, pero nosotros también aprendemos mucho de todo lo que nos aportan ustedes.